Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase que tiene que ver con nucleótidos, ¿sí? Es un método un poquito casero, pero me gusta más, es un poquito más humanizado para mi gusto que ir haciendo la proyección de las diapositivas. Así que bueno, vamos a ir siguiendo la guía de estructuras. Corresponde a los ejercicios 47 a 56. Así que vamos a arrancar entonces con la primera pregunta, que es la 47, y que, bueno, empieza preguntando qué es un nucleósido. Entonces, para esto vamos a recordar cómo están formados este tipo de compuestos. Recordamos que un nucleótido está formado por una base nitrogenada. Esta base nitrogenada puede ser del tipo púrica o pirimídica. ¿Cómo diferenciamos una púrica de una pirimídica? La púrica va a tener 2 anillos y, ahora después lo vamos a dibujar, 4 nitrógenos, en tanto que la pirimídica tiene un solo anillo y 2 nitrógenos. Después vamos a ver, ahí voy corriendo, tengo que ver que se vea todo. Vamos a hacer los dibujos más adelante. Entonces decíamos una base nitrogenada, tenemos después un azúcar. Este azúcar puede ser la ribosa en el caso del ARN o la desoxirribosa en el caso del ADN. También eso después nos van a pedir en algunos ejercicios que podamos reconocer si la que está formando parte del compuesto es un azúcar o la otra. Y por último tenemos el tema de los fosfatos. Los fosfatos sabemos que podemos tener de 1 a 3, así que vamos a nombrar a los nucleótidos como monofosfatos si hay 1, difosfatos si hay 2, trifosfatos si hay 3, y en alguno de los ejercicios nos va a pedir que reconozcamos el tipo de uniones que hay entre cada uno. Bien, entonces vamos a empezar haciendo la estructura de una purina. Entonces dijimos que las purinas teníamos 2 anillos. Estos 2 anillos están conformados de esta manera. Es un anillo de 6 junto a un anillo de 5. En cada anillo hay 2 nitrógenos. Podríamos ir a su vez colocando los dobles enlaces y cómo se numeran. Vamos a numerar como primer elemento este nitrógeno. Vamos a seguir hacia el segundo nitrógeno y la numeración más baja al doble enlace y terminamos acá, es decir, este anillo se numera en este sentido. Y ahora continuamos con el otro anillo, posición 7, 8 y 9. Este nitrógeno 9 de las purinas es el que va a establecer el enlace con el azúcar. Después vamos a ver cómo se denomina ese enlace. Para el caso de las pirimidinas, el anillo es de 6 nada más, así que es mucho más fácil. Y lo vamos a numerar tratando de darle los números más bajos a los nitrógenos en este caso. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, en este caso van a ver que es como si lo numeráramos en otro sentido. La consigna es que los números más bajos son a los nitrógenos y los números más bajos al doble enlace que está acá. Si hiciéramos al revés, que es la pregunta que siempre hacen, ¿por qué no le puedo dar 1 a este? Si le doy 1 a este nitrógeno, 1, 2, 3, 4, le estaría dando el 5 y el 6 al doble enlace. Siempre tengo que dar la numeración más baja, eso es química orgánica básica. Bien, respecto de los azúcares, para el caso de recordar un poquito la estructura de los azúcares, tenemos entonces la ribosa, esto ya lo vieron en el capítulo de glúcidos, y entonces en la ribosa ustedes tienen el carbono 1, 2, 3, 4 y el 5 que queda afuera del anillo.
Y lo bueno de la ribosa es que los dos oxidrilos nos quedan hacia abajo en la estructura. Depende si es alfa o beta, eso ya lo ven en glúcidos, puede quedar para abajo o para arriba. Pero nos va a interesar esta distribución para poder reconocer si se trata de ribosa o de desoxirribosa. Si es ribosa va a tener los dos oxidrilos en posición 2 y 3, que ahora, como se trata de la ribosa, vamos a numerarla con números primos. 1', 2', 3', 4' y 5'. Entonces, si están los dos oxidrilos, la vamos a reconocer como ribosa, y si falta el de la posición 2, será la 2 desoxirribosa. Bien. Con esto entonces tenemos el segundo componente. Y con el tema de los fosfatos es más sencillo porque vamos a ver a los fosfatos identificados de esta manera. Podemos tener un enlace fosfato, dijimos 2 o 3. Bien. Entonces, primera pregunta, que es la 47, dice: en un nucleósido, ¿cuáles son los componentes y qué tipo de enlaces se establecen entre estos componentes? ¿Qué diferencia hay entre un nucleósido y un nucleótido? Un nucleósido va a estar formado por la base nitrogenada, que ya vimos, y el azúcar, que también ya vimos. Entonces, esos serían los componentes, y los enlaces que se establecen entre ellos va a ser, lo voy a hacer en forma genérica, la base nitrogenada, ya sea si se trata de la purina, va a ser a través de su nitrógeno 9, y si se trata de una pirimidina, lo va a hacer a través del nitrógeno 1, que se va a unir al azúcar, que va a estar utilizando su oxidrilo de la posición 1 en posición beta. Y la unión vamos a decir que es N-glicosídica. Atenti con esto, porque cuando les pregunten, el tipo de unión que hay entre una base nitrógena del azúcar es N-glicosídica. Se une el nitrógeno de la base con el oxidrilo del azúcar. ¿Qué diferencia hay entre un nucleósido y un nucleótido? La presencia del grupo fosfato. Es decir, podemos decir que el nucleótido está formado por el nucleósido más el grupo fosfato. ¿Sí? Perfecto. Pregunta 48. Indique los componentes. Pregunta 48. Indique los componentes entre la desoxitimina y, los componentes que hay en la desoxitimina y en la uridina. Ambos dos son nucleósidos, porque si no estaría mencionado el fosfato. Razón por la cual el componente sería la timina más la desoxirribosa en el primer caso, y en el segundo caso sería uracilo más ribosa. Recuerden que cambia ligeramente el nombre entre el nombre de la base y el nombre que tiene el nucleósido, que terminan en ina o idina, dependiendo la base. Eso lo chequean con la teórica. Pregunta 49. Tienen un compuesto dibujado. Vamos a tratar de ir dibujándolo también. Entonces, está dibujado, si ven, al revés. Está dado vuelta. Entonces, eso puede a veces marear un poquito. No pasa nada. Tienen acá el anillo de 6 y acá el de 5. No hace falta que sepan la distinción de grupos que rodean. En este caso esta sería una base púrica. El nitrógeno 9, que es el que establece la unión, es este que está acá. Está dibujada el azúcar. Antes decía, no hace falta que conozcan qué grupos funcionales rodean, porque no hace falta que ustedes sepan distinguir entre la adenina y la guanina, por ejemplo. Sí saber que son púricas a diferencia de las otras que son pirimídicas. Bien, nos fijamos que el azúcar tiene
los dos oxidrilos dibujados. Ahí tenemos ya otro dato, con lo cual esto es ribosa. Y también tenemos en este identificado un grupo fosfato. Entonces, este compuesto que dice a qué grupo, en el análisis dice a qué grupo de compuestos pertenece, vamos a decir que es un nucleótido, porque tenemos base, azúcar, fosfato. ¿Qué compuestos se liberan de su hidrólisis completa? Significa que voy a separar esta unión, que es la unión entre la base y el azúcar, dijimos que la unión era N-glicosídica, y esta unión que es entre el azúcar y el fosfato. El azúcar está poniendo en juego un oxidrilo y el fosfato lo vamos a considerar un ácido. Entonces, la unión entre un alcohol y un ácido es una unión de tipo éster. ¿Sí? Acá tenemos unión N-glicosídica, unión éster. Por la hidrólisis completa se va a liberar entonces la base púrica, el azúcar y el fosfato. ¿Qué uniones se establecen? Lo acabamos de decir, N-glicosídica y enlace éster fosfórico o éster. Pregunta después, ¿qué macromolécula puede estar constituida por este monómero? Si tenemos los dos oxidrilos, habíamos dicho que era ribosa, entonces la macromolécula va a ser el ARN. Y con eso completamos entonces el ejercicio 49. El ejercicio 50 tienen dos estructuras. Si ustedes se fijan bien, hay una estructura muy parecida, prácticamente sin el fosfato. La primera es esta y la segunda muy parecida, solamente cambia la base nitrogenada, que es una base pirimídica. Entonces, ¿a qué grupo general de compuestos pertenecen? Vamos a contestar entonces para el ejercicio 50 que los compuestos son nucleócidos, porque no hay fosfato en ninguno de los dos. ¿Qué diferencias y semejanzas presentan ambos compuestos? Podemos decir de vuelta son nucleócidos, podemos decir que los dos son nucleócidos con ribosa, si no diríamos que son desoxinucleócidos. Y la diferencia es que uno es de purina y el otro es de pirimidina, porque tiene el anillo de 6 y no el doble anillo. Después pregunta si la hidrólisis parcial de una muestra de ADN podría liberar A y o B. La respuesta es que no, porque el ADN está constituido por desoxinucleótidos, que no es el caso, porque estos son ribonucleócidos. La ribosa tiene sus dos oxidrilos. Pasamos al ejercicio 51, en donde de vuelta tenemos ahora dibujado un compuesto. Voy a tratar de dibujar mientras lo analizamos. Está bueno que ustedes también intenten dibujarlo, aunque no se le va a pedir en el examen, pero es bueno que algunas cosas aprendan a dibujar y se familiaricen para que después no se asusten. De vuelta, el compuesto está dibujado al revés, ¿sí? 1, 2, 3, sería la nomenclatura, pero sabemos que como esto es una purina, el enlace N-glucosídico lo va a hacer el nitrógeno 1. Vamos por el azúcar. El azúcar tiene un solo oxidrilo, eso ya es un gran dato, quiere decir que es desoxirribosa. Y tenemos aquí, no está dibujado, pero figura entonces el enlace éster con el fosfato. Bien, se trata entonces de un desoxirribonucleótido de una pirimidina. De vuelta, no tienen que saber qué pirimidina, pero sí lo pueden describir de esa manera. Y esa sería entonces la clasificación del compuesto. Desoxirribonucleótido de pirimidina. Se fijan si hay o no hay el oxidrilo en el carbono 2 de la ribosa. En este caso no hay, es desoxi. Hay grupo fosfato, es nucleótido. Mononucleótido, si quieren, tiene un solo fosfato, y como el anillo es de 6, es de una base pirimidínica.
Bien, pasamos al ejercicio 52. ¿A qué grupo de compuestos representa la siguiente estructura? ¿Cómo lo clasifica en términos generales a los componentes de este compuesto? Tenemos de vuelta es muy parecido a este, solo que cambia acá, hay en vez de un nitrógeno hay un oxígeno, y no tiene el fosfato. Esto es el ejercicio 52, ¿sí? Entonces, de vuelta, lo que analizan es la base, que es un anillo solo, pirimídico, el azúcar, que es desoxirribosa, y no hay grupo fosfato, por lo tanto, esto sería un desoxirribonucleósido de pirimidina. No es tan difícil como ven. Ya vamos a llegar a alguno un poquito más complicado. Dice 53, considerando la estructura de un desoxinucleósido monofosfato, indique qué grupo funcional se establece en la unión del fosfato al resto de la estructura. Ya dijimos que el fosfato se une por unión éster con un oxidrilo de la glucosa, de la ribosa, o de la desoxirribosa, y discuta si este grupo funcional también está involucrado en la unión del grupo fosfato en un ribonucleótido monofosfato. Primero haría una corrección, ¿no? Para la gente de arriba debería decir en el enunciado desoxirribonucleótido monofosfato y no nucleósido. Y si este grupo funcional estaría involucrado en la unión del fosfato en un ribonucleótido monofosfato, la respuesta es que lo voy a buscar, ahora les digo, no quiero cortar el video. Vamos al ejercicio 54, muy gracioso, esto pasa en vivo. Compare la hidrólisis del AMP y del ATP. Según las ecuaciones, tienen ahí las ecuaciones, el AMP lo hidrolizo y libero adenosina más fosfato. Y el ATP lo hidrolizo y libero ADP más fosfato. Se libera similar cantidad de energía en ambos casos, justifique. Bien, esto merece recordar lo siguiente. Si uno tiene la base nitrogenada, el azúcar, y como es el caso del ATP, va a tener fosfato 1, fosfato 2, fosfato 3. Esta unión entre la base nitrogenada y el azúcar es una unión N-glicosídica, como ya vimos. Esta unión es una unión de tipo éster fosfórico si quieren, pero estas dos uniones entre los fosfatos entre sí son uniones que muchas veces las van a encontrar con este simbolito, anhídrido de ácido, y en este caso anhídrido de ácido inorgánico, que es el fosfato. Estas uniones, anhídrido de ácido, son uniones de alta energía. Por tal motivo, la hidrólisis de la AMP, que está hidrolizando acá su unión éster fosfórico, la unión entre el azúcar y el fosfato, no es una unión de alta energía, en tanto que la hidrólisis en el ATP del primer fosfato sí es la hidrólisis del anhídrido de ácido, y la respuesta es que no se libera igual cantidad de energía, se libera más energía en la hidrólisis del ATP en su primer fosfato que la hidrólisis del fosfoéster del AMP. Siguiente pregunta, vamos con la pregunta 55. Otra hojita. Pregunta 55. Dada la siguiente estructura, muy importante esta estructura. Atenti, ¿sí? Muy importante este ejercicio, resaltamos. Voy a ir dibujándolo de vuelta. Tienen la molécula acá dada vuelta, o sea, esta
está el anillo de 5 para este lado. Este es el 9. ¿Cómo la van pasando en la cuarentena? Acá. Bien. Este es el que se une con el azúcar. Vamos viendo qué pasa con el azúcar. El azúcar es ribosa, tiene los dos oxidrilos, nada más que este de acá está formando otro tipo de unión. Este es el carbono número 5. Y tenemos el fosfato estableciendo este enlace con el compuesto. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué compuesto es este y por qué es importante? Lo voy a decir porque es la respuesta. Esto es el AMP cíclico. Y lo voy a volver a poner en otro color. AMP cíclico, se abrevia AMPC. Muy importante en la señalización de mensajes intracelulares, un tema que ya vamos a ver, vamos a hablar todo el año de esto. Dice, ¿a qué grupo, purina o pirimidina, pertenece la base nitrogenada? 2 anillos que dijimos, purina. ¿Qué tipo de unión o enlace se establece entre la base y el azúcar? Repetimos lo mismo, entre la base y el azúcar, la unión N-glicosídica. ¿Qué unión, cómo clasifica a la molécula de azúcar? Como tiene los dos oxidrilos, dijimos que era ribosa. ¿Qué grupo funcional se crea en la unión del grupo fosfato al azúcar? ¿Qué ocurre? El fosfato está estableciendo acá un enlace con el oxidrilo del carbono 5, que sería el 5', y el oxidrilo del carbono 3'. Entonces, este tipo de unión, como el fosfato establece 2 ésteres, se llama fosfodiéster. Este es el tipo de unión que está preguntando en la pregunta D. ¿Cómo se denomina a este compuesto? No tienen por qué saberlo. Ahora sí. Es el AMP, porque esta es la adenina con la ribosa y un solo fosfato, AMP. Y cíclico, le podríamos agregar que esta cuestión cíclica es porque acá se forma un nuevo anillo entre 3', 5' de los oxidrilos de la ribosa. Investigue sobre la formación, el sustrato, la enzima que lo sintetiza, la función, eso ya vamos a tener tiempo de verlo. En un ratito les voy a dar solamente un dato más. Bien, vamos llegando a la última pregunta a desarrollar, la 56. ¿A qué carbono de la molécula de azúcar se une la base nitrogenada y el grupo fosfato en el compuesto desoxiguanosina monofosfato? La guanosina es una base púrica. Como es púrica, tiene 2 anillos y el nitrógeno que utiliza es el nitrógeno 9. Entonces, ¿a qué carbono de la molécula de azúcar se une la base nitrogenada del grupo? Y se une al oxidrilo del carbono 1 de la ribosa, ¿no? ¿Qué polímero puede contener esta molécula como monómero? Como estamos hablando de desoxi, el polímero va a ser el ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Y a qué grupo de bases nitrogenadas pertenece la base? De vuelta dijimos que era una purina porque tenía los 2 anillos, como pasa con la adenina, ¿no? Adenina y guanina. Bueno, con esto terminamos la serie de ejercicios. Quedó pendiente esta pregunta que... ¿cuál era? La 53. En donde... considero que hay un error denunciado. Dice la estructura de un desoxinucleótido monofosfato, debería decir desoxinucleótido monofosfato,
La pregunta dice, ¿qué grupo funcional se establece en la unión del fosfato al resto de la estructura? Ya les dije que el fosfato se une por unión éster, eso está correcto. Y dice, discuta si este grupo funcional, entiendo el fosfato, está involucrado en la unión del grupo fosfato en un ribonucleótido monofosfato. Sigo en la duda. Consultaré con los docentes. Vamos a quedar acá y les averiguo. Queda la pregunta 53 en suspenso. Esto es en vivo. Bueno, que tengan una linda cursada virtual. Nos estamos viendo. Buen día, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo la van llevando? Bueno, vamos a hacer un par de notas aclaratorias. Va a ser un video breve sobre la clase de nucleótidos que tenían conmigo. Lo primero que quiero aclarar es que en el ejercicio 55 lo que está realmente dibujado es el GMP cíclico. Si se fijan, la base es la guanina, pero lo que interesaba era analizar lo que pasa con estas uniones, que ya explicamos que era un enlace del tipo fosfodiéster, ¿sí? Estoy tratando ahí de mostrarles. Este sería el AMP cíclico. De todas maneras, lo que también quiero aclarar es que no hace falta que ustedes sepan distinguir entre adenina y guanina. Sí que sepan distinguir entre una base púrica y una pirimídica, por esto que vinimos diciendo todo el tiempo que son dos anillos versus un anillo. Entonces, vuelvo a insistir, lo que está dibujado es GMP cíclico y no AMP cíclico. Este es el AMP cíclico y lo importante de este compuesto es la unión de tipo fosfodiéster, el fosfato que está enganchado con un oxidrilo en el 5' y otro oxidrilo en el 3' de la ribosa. El tema de los fosfatos, que es un tema muy importante en bioquímica porque vamos a hablar mucho de esto en toda la materia, básicamente en metabolismo. Tenemos acá dibujada la estructura del fosfato inorgánico, si se acuerdan, con el fosfato con sus 5 valencias y la constitución de la fórmula desarrollada del ácido fosfórico. Cuando el ácido fosfórico se une a otro ácido fosfórico, establece una unión de tipo anhídrido. Y este compuesto, que lo vamos a llamar pirofosfato, y lo van a ver abreviado en el metabolismo como PPI, y vamos a hablar muchísimo del pirofosfato porque es un compuesto muy importante. Lo que quiero resaltar en este momento es que, dado que los fosfatos están rodeados de una alta carga energética porque hay muchos oxígenos rodeando esta unión, el compuesto es muy inestable y tiende a degradarse para liberar esa energía contenida en esta unión. Por eso es que decimos que se trata de una unión de alta energía. En realidad es un compuesto inestable altamente energético. Ahora vamos a repasar qué tipo de uniones encontramos vinculadas a los fosfatos. Tenemos la unión anhídrido entre los fosfatos que vimos recién, tenemos la unión éster fosfórico que también la vimos en la clase del otro día entre un oxidrilo de un compuesto orgánico y el fosfato inorgánico, y les traigo como ejemplo, para repasar con glúcidos, la estructura de la glucosa en su forma cíclica de Haworth, en donde el carbono de la posición 6, que está fuera del anillo, establece una unión éster fosfórico con un fosfato, ¿sí? Entonces esto va a pasar a llamarse glucosa 6-fosfato, va a ser el primer paso en el metabolismo de la glucosa, muy importante que esto lo sepan y lo entiendan, y el nombre de todo este compuesto sería alfa de glucopiranosa 6-fosfato. Y el tercer tipo de unión muy importante es la unión fosfodiéster, que ya la mencioné, que se establece entre un fosfato con dos oxidrilos de
uno o de diferentes compuestos orgánicos. De un compuesto, como ya vimos en el AMP cíclico y GMP cíclico, y entre dos compuestos orgánicos podría ser entre dos nucleótidos en los ácidos nucleicos. La unión fosfodiéster se va a establecer tanto en el ARN como en el ADN. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que tenemos un nucleótido, acá tenemos la base nitrogenada, el azúcar que puede ser ribosa o desoxirribosa, por eso se las escribí con el paréntesis, el oxidrilo puede estar o no, si está es ARN y si no está será el ADN, y el fosfato que está unido en la posición 5' de la ribosa y que se va a unir con el oxidrilo en posición 3'. Esta también es una unión fosfodiéster. El fosfato está haciendo un éster con el oxidrilo 3' y otro éster con el oxidrilo del 5' del nucleótido siguiente o del desoxinucleótido. Y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de extremo 3' y extremo 5' y extremo 3', estamos también queriendo significar qué ocurre en esos extremos. El extremo 3' está libre de fosfato, por eso le decimos 3' oxidrilo, en tanto que el extremo 5' va a tener el fosfato unido, en este caso por un éster, pero si se uniera con el siguiente, la unión es fosfodiéster. Espero que haya sido clara y cualquier cosa nos escriben a cada docente. Saludos.